escuchamos la intervención de la licenciada Daisy Huagalango. Ella es licenciada en Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, maestrante de Epidemiología y Salud Colectiva de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Enfermera de Vigilancia y Control de Infección, hospitalaria del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. La licenciada nos va a abordar el tema sobre estrategias de prevención del IAS en el equipo de salud. Licenciada, buenas tardes y bienvenida. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí le escuchamos, mi licenciada, bienvenida. Muchas gracias. Pues, ya. Puede habilitar no, sí está habilitado el micrófono, para que comparta pantalla. A ver, permítame un ratito. Ya, puede compartir la pantalla, mi Lisa. Ingreso a compartir la pantalla. Ahí están viendo tal vez ya la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Disculpen. Sí, licenciada, está habilitada su pantalla. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la cordial invitación a este evento, a este espacio en donde se han desarrollado temas de trascendental importancia para la salud pública y también se ha considerado puntos focales que nos encaminan a brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Mi nombre, como ya lo mencionó, es Daisy Huagalango. Yo soy enfermera y trabajo actualmente en la gestión de vigilancia epidemiológica del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Entonces, en esta tarde voy a compartir con ustedes este tema denominado Estrategia de Prevención de las IAS en el equipo de salud. Para abordar este tema es importante mencionar a tres personajes que han sembrado un precedente en lo que hoy en día conocemos como bioseguridad. Entonces, vamos a mencionarlo así a Florence Nightingale, que fue una enfermera, escritora y estadística británica considerada como la precursora de la enfermería profesional moderna. Su doctrina era que las enfermeras debían ser excelentes observadoras tanto de los pacientes como del entorno. Es así que en la guerra de Crimea ella pudo constatar la vulneración de la seguridad de los pacientes y realizó un análisis de las causas que ocasionaban el 40% de las muertes en los hospitales. Y se debió fundamentalmente a la no implantación de un régimen de cuidados higiénicos sanitarios. Entonces, como podemos observar ya desde décadas atrás, hace años atrás, ya se nombraba la higiene del ambiente, la higiene sanitaria como tal. Otro personaje que vale la pena mencionarlo es Ignaz Semmelweis. Fue un médico cirujano obstetra quien demostró que la práctica de lavarse las manos salvaba a muchas personas de la muerte. Esto ocurrió tras un lamentable hecho en el que su colega falleció por haberse cortado con un bisturí y las características con las que falleció su compañero fueron parecidas a las que ocasionaban las muertes en las mujeres que daban a luz. Entonces, Semmelweis
promueve el lavado de manos en 1847, con el que se redujeron notablemente la mortalidad por fiebre puerperal. Rápidamente también vamos a nombrar a Joseph Lister en 1865. Él fue un médico cirujano británico también, que nos hablaba acerca de que la gangrena y la septicemia y otras infecciones posoperatorias acababan llevándose a casi la mitad de los operados. Siguiendo las ideas de Pasteur, Lister busca una sustancia química que aniquila los gérmenes. Después de varias pruebas llegó a conocer el ácido carbólico y hoy conocido como los fenoles, y redujo las infecciones en sala quirúrgica gracias a la implementación de las prácticas asépticas. Bien, entonces, conociendo brevemente este panorama, se puede entender que una adecuada higiene hospitalaria y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad son fundamentales para cumplir con el objetivo con el que fueron creados los establecimientos de salud, para mejorar y tratar de colaborar en la recuperación de los pacientes. Entonces, adentrándonos un poco más al tema propuesto para esta tarde, debemos conocer y entender la magnitud del problema que ocasionan las infecciones asociadas a la atención en salud. Un poco para recordar la definición de estas, se trata de una infección localizada o sistémica que desencadena a partir de una reacción adversa a la presencia de uno o varios agentes infecciosos. Usualmente se considera que una infección corresponde a una IAS si se manifiesta. Es mi tía, te comenté que quería venir con ella. 8 horas después de la admisión. Queríamos. Este evento es totalmente prevenible. Por tanto, la alta incidencia de estas IAS mira los servicios prestados. Micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces, también estas infecciones ocasionan un incremento en los días de hospitalización, mayor uso de ayudas diagnósticas, mayor consumo de medicamentos y de antimicrobianos, y también multiplica por 2 la carga laboral del personal de enfermería, por 3 el costo de los medicamentos y por 7 los exámenes que necesita realizarse un paciente que adquiere una de estas infecciones. También incrementa de manera significativa el riesgo de la mortalidad de este tipo de pacientes. Las IAS son un problema de salud pública y esto es conocido a nivel mundial. El riesgo de adquirir una de estas infecciones es universal y trasciende a todos los establecimientos de salud. Son el primer evento adverso más frecuente en todo el mundo, el primer reto declarado por la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes. Ha causado altas tasas de morbilidad, mortalidad y costos sumamente elevados. Y creemos y consideramos que con las acciones de prevención y de control, este impacto de las infecciones se puede llegar a mitigar. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden, les he traído para presentar el comportamiento de las infecciones en los servicios críticos. Como pueden ver en el primer gráfico está el recuento de todo el año 2020, en el que podemos observar que la tasa para neumonía asociada a la ventilación mecánica llegó a 12.3%, seguida de la infección del tracto urinario asociada obviamente al catéter urinario permanente, que es de 1.7%, y la bacteremia asociada al catéter de vía central de 1.5. Y en su lado derecho ustedes pueden ver
que en el análisis que se hace del primer semestre del año 2021, la neumonía asociada a la ventilación mecánica ya duplica el dato que tuvimos en el año 2020. Es decir, que en este semestre, en este primer semestre del año 2021, la tasa ya está en 24%, la bacteremia en 2.7 y la infección del tracto urinario en 0.5. Esto obviamente debido al contexto en el que nos encontramos de pandemia y que del alto índice de pacientes críticos que han ingresado a las unidades de cuidados intensivos, es bastante notorio y se refleja en estos datos, ¿no? Se refleja en estos datos que ya en el primer semestre se han inflado y han duplicado las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Ahora, la magnitud y el impacto que estas infecciones tienen en países desarrollados, también como en países en desarrollo. Cada día aproximadamente 1,4 millones de pacientes adquieren una infección. La CDC estima que 1,7 millones de las infecciones contribuyen a la ocurrencia de 99,000 muertes al año. Las morbilidades más altas se dan en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos por la complejidad que ellos tienen. Y la neumonía e infecciones del torrente sanguíneo representan el mayor número de muertes asociadas a las infecciones. Ahora, las bacterias con mayor representatividad en el área hospitalaria, según el perfil microbiológico, ha sido las que les voy a presentar en esta lámina, como ustedes están viendo. Las bacterias más frecuentes en el año 2020, la que más prevalencia ha tenido es la Klebsiella pneumoniae, seguida por el Acinetobacter baumannii y también la Pseudomonas aeruginosa. En el año 2021, en lo que va del año, de igual manera prevalece la Klebsiella pneumoniae, seguida por el Acinetobacter baumannii, y aquí nos aparece la Klebsiella aerógenes, ¿sí? Este es el perfil de las bacterias que han tenido mayor relevancia en lo que va del año. Ahora también debemos conocer la persistencia de algunos microorganismos en el ambiente. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus puede permanecer hasta 12 meses dentro de la nariz o sobre la piel, ¿sí? Entonces es tan importante considerar estos tiempos de permanencia de estos microorganismos. El Enterococcus más de 46 meses, el Clostridium más de 5 meses, el Acinetobacter más de 11 meses, la Pseudomonas aeruginosa más de 16 meses y la Klebsiella supera los 30 meses, ¿sí? Entonces hay que tomar en consideración este largo y extenso periodo de tiempo de permanencia de estos microorganismos para tomar conciencia y nosotros como personal de salud adherirnos más a las normas de bioseguridad y también, ¿por qué no ser veedores de tener espacios más limpios para evitar la transmisión cruzada de una infección? Ahora, las principales tipologías de las vías, hay 4 tipos principales y todas estas son asociadas a procedimientos invasivos o quirúrgicos. Tenemos entre ellas la infección del tracto urinario, que es asociada al catéter urinario permanente, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, la infección del sitio quirúrgico y la infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central. Estas son las que vamos a hablar. Ya. Los 3 factores relevantes en la aparición de una infección han sido considerados el huésped, el agente y el ambiente. El huésped
Como todos sabemos, o sea, se trata de pacientes que están con su sistema inmune deprimido, que ingresan a recibir una atención sanitaria, que llegan con bajas defensas, que tal vez ya vengan de la comunidad con algún tipo de microorganismo, que ya vengan con tengan una patología maligna, tal vez con el virus de inmunodeficiencia humana, quemaduras graves, desnutrición severa, diabetes mellitus, la edad avanzada, el nacimiento prematuro. Todos estos constituyen factores de riesgo que están encaminados al huésped y que vulneran mucho la salud y la recuperación de estos pacientes. En el agente puede ser una bacteria, un virus, un hongo o parásito que puede estar latente esperando un huésped susceptible para causar una infección. Hay dos tipos principales de bacterias que causan las DIAs. Los cocos gram positivos como los estafilococos, los estreptococos y bacilos gram negativos como el Acinetobacter, la Pseudomonas, el Enterobacter y la Klebsiella, que es la que ya vimos que más ha predominado en estos últimos años. También hay factores relacionados con el ambiente. Esto es tan importante porque de todas maneras están involucrados para generar una infección. En este ambiente hablamos del ambiente animado, así como el inanimado que rodea al paciente. Las condiciones de salubridad, de limpieza de la unidad y equipos clínicos usados para la atención de estos pacientes. Ya, la cadena de transmisión de una infección, como podemos observar aquí, están involucrados ciertos eslabones aquí, ¿no es cierto? Los objetos inanimados, como ya lo hablábamos, en el que se trata de todo lo que esté alrededor del paciente, como el lavamanos, puede ser su cama, su velador, el reservorio, que es el paciente que ha sido contagiado con esta infección, va a existir una puerta de salida, una vía de transmisión, un agente, un huésped susceptible y una puerta de entrada para que éste también adquiera una infección. Entonces, como personal de salud, lo que tratamos es de cortar esta cadena de la infección y es actuando a nivel de la vía de transmisión. ¿Cómo lo logramos de esto? Cumpliendo efectivamente las normas de bioseguridad, utilizando adecuadamente el equipo de protección personal y una de las maneras principales es realizándonos la higiene de manos para no convertirnos en parte de esta cadena, sino cortar esta vía de transmisión y así evitamos que haya más pacientes infectados con la misma bacteria. Ya, una vez que conocemos hemos conocido los microorganismos más frecuentes, hemos conocido el tiempo de permanencia y también cómo ello está involucrado en la cadena de transmisión de una infección, planteamos estrategias de prevención y control encaminadas a la contención y a la interrupción de la cadena de transmisión, esta sumada también al manejo terapéutico que está guiada en los protocolos para desarrollar plan de acciones de intervención ya en el sitio. Entonces, estas estrategias pueden ser horizontales y pueden ser funcionales. Horizontales como la higiene de manos, la higiene ambiental, la detección oportuna de pacientes portadores de bacterias resistentes y también el manejo adecuado de los aislamientos, manejo adecuado y oportuno de los aislamientos. En las estrategias funcionales mencionamos la vigilancia de las infecciones,
programas educacionales, la reducción de la exposición a dispositivos invasivos, reducción de la estancia en la UCI, el paquete de medidas generado como es los bundles y también programas de seguridad. Ya. Otra de las estrategias horizontales es principalmente la higiene de manos, en la que la Organización Mundial de la Salud ha establecido unas directrices sobre la higiene de manos en la atención sanitaria basada en datos científicos para contribuir a mejorar la higiene de manos y por consiguiente reducir las infecciones asociadas a la atención en salud en los establecimientos. Entonces, en este tema no vamos a ahondar mucho porque he visto que está como un punto de exposición y vamos nada más que a recordarlo y a tomar muy en consideración este punto porque es el más importante. La higiene de manos es la medida más eficaz para eliminar la transmisión de enfermedades intrahospitalarias. Es un procedimiento sencillo, rápido y económico. Con esto tratamos de eliminar la flora bacteriana transitoria y disminuir la flora normal o flora residente en la piel de las manos. Con esto prevenimos la diseminación de microorganismos a través de nuestras manos. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, las áreas que suelen lavarse peor están pintadas en color rojo y es esa parte del dedo pulgar. Las áreas con un lavado medio están pintadas de color celeste y las áreas que suelen lavarse bien están pintadas de color verde, ¿sí? Entonces esto nada más para que ustedes analicen y puedan tomar un poquito más de conciencia y como ya conocen la técnica, hacer la práctica y esto pues se irá perfeccionando poco a poco hasta que haya ya áreas todas de color verde y podamos tener una seguridad para nosotros y también poder brindar una atención segura a nuestros pacientes. Otra de las estrategias horizontales es la aplicación de los aislamientos. Esto también es muy importante. Para la implementación de un aislamiento hay que tomar en cuenta tres puntos principales. El enfoque administrativo, en donde involucramos en esta problemática al personal directivo, ¿no? de nuestro establecimiento y sabemos que contamos con ellos y que ellos actuarán de manera efectiva ante cualquier necesidad que se requiera para contener este problema. También es importante tomar en cuenta la infraestructura y la bioseguridad. Y ya en territorio lo que se va a actuar es en dar soporte en educación al personal que está realizando la atención directa a los pacientes, el monitoreo, control, el seguimiento de la adherencia a las guías y la inclusión del paciente y la familia en esta problemática. Eso es tan importante porque si no explicamos a nuestro paciente o al familiar, esto se nos sale de las manos, no estamos trabajando en conjunto, no estamos articulando puntos tan importantes como sería la familia para poder prevenir la diseminación de una infección o de un microorganismo que ya esté causando problema en los pacientes, ¿sí? Este sistema de aislamientos contempla dos grupos, las precauciones estándar y también las precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones estándar se aplican en todos los pacientes internados en áreas de hospitalización, independientemente de que nosotros conozcamos o todavía no conozcamos el diagnóstico, ¿sí? Estas precauciones tratan de protegernos, evitando el contacto con sangre, con secreciones, con exudados, con membranas mucosas, y es la que nosotros intuitivamente ya sabemos y estamos observando, entonces debemos actuar en constancia de,
¿sí? Entonces, estas son las precauciones estándar. Y las precauciones basadas en la transmisión se aplican a pacientes que tienen diagnósticos, sospecha de alguna infección con un agente patógeno epidemiológicamente importante o de alta transmisibilidad, para los cuales se necesitan medidas adicionales a las precauciones estándar, ¿sí? No quiere decir que se omiten las precauciones estándar y ahora vamos a actuar con las precauciones basadas en la transmisión, no, sino que a más de las precauciones estándar, también debemos enfocarnos en las precauciones basadas en la transmisión. Estas precauciones deben agregarse o combinarse cuando las enfermedades tienen múltiples rutas de difusión. Es así que actualmente el Ministerio de Salud Pública se maneja con estos aislamientos, que son el de contacto, el de gotas y el aéreo, cada uno identificado con un color, ¿no? Para el de contacto con el color amarillo, para el de gotas con el color verde y para el aéreo con el color azul. Ya, para la aplicación de un aislamiento de contacto es la transmisión que se produce por contacto entre superficie corporal o directo y mediante la participación de un objeto inanimado, como ya lo habíamos mencionado antes, que este también interviene en la cadena de transmisión de una infección. En el aislamiento por gotas es generado por una persona al toser o estornudar o hablar, depositando así las gotas expelidas en la conjuntiva, la boca o mucosa nasal. Su tamaño va a ser más de 5 micras, por lo que no se desplaza más allá de 1 metro. En cambio, para la aplicación del aislamiento aéreo, la diseminación de núcleos de las gotas de tamaño son menores de 5 micras y esto hace que permanezcan más tiempo suspendidas en el ambiente, ¿sí? Por largos periodos de tiempo. Y esto, por ende, nosotros como personal de salud se necesita una mayor protección respiratoria y ahí se utilizará el equipamiento adecuado para este tipo de aislamiento. Ahora, las controversias que se dan para la aplicación de los aislamientos, es importante mencionarlas porque nos van a hacer pensar tal vez en los panoramas que se viven a diario en las casas de salud. Cuando se instaura un aislamiento, es inmediatamente el decline del proceso de atención, porque el paciente se encuentra en una habitación solo, hay doble probabilidad de experimentar eventos adversos durante la hospitalización. El paciente aislado tiene 8 veces más la posibilidad de experimentar fallas en su apoyo, reflejado en las caídas, en úlceras por presión, en trastornos de líquidos y electrolitos, y por qué no también mencionar el problema mental que se está ocasionando, de salud mental que se está ocasionando en este tipo de pacientes, ¿sí? Porque no es que el personal huya de esos pacientes, pero de todas maneras está organizado como que al final se le atiende a este paciente, ¿sí? Porque requiere ya un tiempo más largo en el que se viste, se coloca las prendas de protección para brindar la atención a este paciente. Entonces, de igual manera, para realizar un examen, para bajarle y poderlo movilizar a otro servicio, a realizarle algún examen, también este paciente es considerado como de aislamiento y se deben tomar las medidas para poderle movilizar. Entonces, todo esto que implica, todas esas acciones que implican realizarlas con un paciente que se encuentra en un aislamiento es bastante delicado, bastante compleja la situación de estos pacientes. Por eso, lo que se requiere es evitar o reducir la tasa de infecciones por microorganismos multidrogoresistentes que ocasionan graves infecciones a nuestros pacientes
y por ende ellos van a requerir estar en un cuarto de aislamiento, ¿sí? También hablamos como otra de las estrategias importantes, la limpieza y la desinfección. El ambiente de los servicios de salud es considerado como un factor de diseminación de microorganismos. Las superficies tienen riesgo mínimo de transmisión directa de las infecciones, pero sí pueden contribuir a la contaminación cruzada por medio de nuestras manos, por medio del contacto que tengamos o que tenga el familiar del paciente y luego va a acercarse a su paciente, tal vez a darle algún tipo de alimento, o nosotros mismos como personal con unas manos podemos tocar el área inanimada de un paciente y nos olvidamos de realizar higiene de manos. Ahí estamos generando nuevamente en nuestras manos microorganismos que van a ser transportados a través de nuestras manos a otro paciente que está vulnerable y así se realiza la diseminación de estos microorganismos, ¿sí? Entonces, mucha conciencia en esa parte, en ese aspecto para poder romper esta cadena de transmisión de la infección a través de nuestras acciones seguras. También es importante valorar la calidad de la limpieza y desinfección, como podemos hacerlo a través de visiblemente, ¿sí? A través de una supervisión y también usando ya la tecnología a través de bioluminiscencia, ¿sí? Entonces, estos dos puntos nos han ayudado bastante para poder involucrar al personal que realiza la limpieza y desinfección en las áreas hospitalarias y crear conciencia en ellos también de lo importante que es que ellos cumplan con su trabajo, que ellos cumplan con los protocolos que han sido establecidos y explicarles también el porqué de las cosas, explicarles por qué es importante que ellos hagan su trabajo adecuadamente, ¿sí? Para evitar este tipo de infecciones. Nada más para recordar, porque igual este tema de limpieza y desinfección he visto que también está como punto de exposición de los compañeros. La limpieza se trata de eliminar los agentes patógenos o reduce considerablemente su concentración en las superficies contaminadas y por ello es un componente indispensable en cualquier método de desinfección. Luego de la limpieza se procede a hacer la desinfección. Para la desinfección se va a utilizar ya productos químicos como el cloro, el alcohol y también es importante considerar el tiempo de permanencia que se deja impregnado de estos desinfectantes para que tenga una acción efectiva ante las superficies, ¿no? Ya. Otra de las estrategias tan importantes y que hoy en día se están aplicando, se está iniciando con la aplicación de esto, es la herramienta Bundle. Son paquetes de medidas, es un conjunto de medidas o de intervenciones basadas en la evidencia con el objetivo de reducir las altas tasas de infecciones, porque implementadas estas en conjunto producen mejores resultados que si las implementamos de manera individual, ¿ya? Entonces, estos paquetes de medidas cambian la creencia de asumir de que la atención está siendo brindada de manera confiable, ¿sí? Nos ponen en alerta. Los paquetes de medidas van a generar conciencia acerca de las necesidades de trabajar juntos en el diseño de un sistema más confiable. Estos paquetes de medidas van a promover la utilización de métodos de mejora continua para rediseñar los procesos de atención, ¿ya? Entonces, esto aplicado en conjunto es lo que nos va a dar resultados. Es así que tenemos por el momento esta herramienta Bundle que se aplica en los servicios críticos,
¿sí? Se aplica en los servicios críticos y va encaminada a vigilar y a evitar las bacteremias asociadas a la vía central. Va encaminada a evitar las infecciones del tracto urinario asociada al catéter urinario permanente y va también encaminada a evitar las neumonías asociadas a la ventilación de los pacientes que se encuentran en la unidad de terapia intensiva. Ya, este paquete de medidas, bueno, tiene una serie de actividades que se realiza al momento de que se realiza y se revisa al momento de la inserción y del mantenimiento, ¿sí? Entonces, en el bundle del tubo endotraqueal, para la inserción debemos tener las siguientes precauciones, como es primero la higiene de manos, que es la fundamental, precauciones de máxima barrera, como es la colocación del equipo de protección personal. Se dispone también ver que se disponga de laringoscopio limpio y desinfectado. Y también que se dispone de manómetro para medir la presión del back del tubo, ¿no? Entonces, las actividades que se van a observar para el mantenimiento en este bundle es la elevación de la cabecera a 30 o 45 grados, se evalúa la posibilidad de extubación, se lleva a cabo la interrupción diaria de la sedación, se va a revisar que la presión del manguito del tubo endotraqueal se encuentre de 20 a 30 centímetros de agua y se realiza también el cuidado bucal diario con clorhexidina, ¿sí? Entonces, todos estos puntos son bastante importantes y son ya validados mediante la evidencia que estos son efectivos y se han demostrado ser efectivos en la reducción de las infecciones, de las neumonías, específicamente para este punto, de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿sí? También el otro paquete de medidas es el que va encaminado a evitar la bacteremia asociada a la vía central. Entonces, para la inserción, como pueden observar, de manera principal, la higiene de manos, precauciones de máxima barrera durante la inserción, es decir, el uso adecuado del equipo de protección personal. Se va a realizar la antisepsia de la piel con clorhexidina al 2%, la selección del sitio del catéter, evitando el acceso de la vena femoral en pacientes adultos. Y para el mantenimiento se va a evaluar diariamente la necesidad de que el paciente permanezca con el catéter venoso central. También se va a revisar diariamente que el apósito que cubre la vía central no esté manchado, no esté desprendido, no esté húmedo, que se encuentre en óptimas condiciones para evitar una infección. El otro paquete de medidas también que se está manejando actualmente es el que va encaminado a evitar la infección del tracto urinario. Entonces, para la inserción vamos a observar higiene de manos, precauciones de máxima barrera durante la inserción. En el mantenimiento se va a evaluar la necesidad de que permanezca el paciente con esta sonda, con este dispositivo extraño a su cuerpo y que puede ocasionar una infección a la larga. Se mantiene un sistema de drenaje estéril continuamente cerrado, que no haya interrupciones, sí que no haya codaduras. También que la funda recolectora se encuentre por debajo del nivel de la vejiga, sin tocar el suelo, ¿sí? Se mantiene un flujo de orina sin obstrucciones. Entonces, todos estos puntos son tan importantes porque es en sí el conjunto que se observa y que se aplica para evitar que este paciente genere una infección por cualquiera de estos tres dispositivos que se encuentran de manera permanente en los pacientes críticos, ¿ya? Y que son los que más vulnerabilidad tienen de contraer una infección asociada a la atención en salud, ¿ya?
En esta pantalla ustedes pueden ver, esta es la hoja del chequeo que se está actualmente utilizando, en los que están por capítulos. Está el tubo endotraqueal en la cara superior, está la inserción del catéter venoso central y también en la parte de abajo la inserción del catéter urinario permanente. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a controlar de mejor manera la manera en que se coloca, si se cumplen o no los protocolos establecidos para aplicar estos dispositivos y quién lo realizó, ¿sí? Entonces, podemos estar al pendiente de todos estos dispositivos, tratando de que no ocurra un evento adverso, que sería en este caso la infección, ¿sí? Y en la parte de atrás de la misma hoja tenemos el área del mantenimiento de estos 3 dispositivos, en donde se va a ir revisando diariamente, 2 veces al día, ¿no? 2 veces al día los cuidados, las acciones encaminadas a proteger a nuestro paciente de una infección, que ya les mencioné anteriormente y que están descritas en esta lámina, ¿sí? Esto se lo va a realizar diariamente. La periodicidad de la aplicación es diaria, la frecuencia de la medición es semanal y con esto nos va a dar unos resultados verdaderos o más acertados a nuestra realidad de lo que cómo se está trabajando, cómo se está manteniendo estos dispositivos en los pacientes de cuidados intensivos. Bueno, y para concluir, no es suficiente tener insumos o materiales y tecnología para identificar agentes de interés epidemiológico si no se cuenta con la cultura de seguridad en el abordaje de los pacientes, ¿sí? Entonces, así se tenga el acceso a todos los dispositivos que nos protejan, como bata, guantes, mascarilla, botas, ¿sí? Que tengamos papel para realizarnos higiene de manos, que tengamos jabón y todo eso para realizar la técnica. Todo esto no es suficiente si es que el personal en sí no hace conciencia o tal vez está fallando en la seguridad y asume que sus manos están limpias, asume que llevar el cabello suelto no representa un riesgo para el paciente, ¿sí? Entonces, en esta parte debemos tomar mucha conciencia en ese aspecto. También no se debe pensar el término de aislamiento como aislar el paciente. Realmente se optimiza el uso del equipo de protección personal para cortar la cadena de transmisión de un agente microbiológico, ¿sí? Es lo que les decía, que no se debe en sí aislar al paciente, dejarlo abandonado o dejarlo para el final y todo eso, ¿sí? Sino optimizar, como dice ahí mismo, optimizar las prendas de protección y nosotros colocarnos adecuadamente para evitar una transmisión cruzada de un microorganismo, ¿sí? Y el manejo inadecuado del aislamiento hospitalario incrementa los costos, la estancia hospitalaria, el riesgo de colonización a los otros pacientes, incluso a nosotros mismos como personal de salud. Entonces hay que tomar mucha conciencia en eso para tratar de evitar esto. Bueno, esa ha sido mi intervención. Les agradezco por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez. Estimada licenciada, muy buenas tardes. Qué gusto. Muchas gracias por su gentil y brillante exposición y compañía a este evento. Pues para nosotros es muy importante que nos haya compartido sus conocimientos en este evento magistral. Muchísimas gracias. Estamos verificando si tal vez tenemos alguna pregunta, inquietud de parte de los asistentes, por favor. Pueden levantar su mano si desean y yo les puedo habilitar para que puedan realizar la consulta.
Bueno, al ver que no tenemos ninguna pregunta de parte del comité organizador, una vez más, pues, estimada licenciada, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos contar con usted en futuros eventos. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a todos por su tiempo y muchas gracias por la invitación.